Así, buenos días, vamos a partir. Estábamos con un capítulo sobre ISLM en economía abierta, ¿no? La vez pasada, te habíamos dicho que ISLM en economía abierta teníamos que modificar el modelo ISLM de economía cerrada de dos maneras. En particular, teníamos que agregar importación y exportación a la curva IS, ¿no? Entonces la balanza comercial. Esta balanza comercial dependía de la renta local, dependía de la renta en el resto del mundo y dependía del tipo de cambio real. Y típicamente, si se cumplía la condición de Marshall-Lerner, esta balanza comercial era creciente en el tipo de cambio real. Um, Esto fue una extensión. Y una segunda extensión era considerar que la gente podía comprar bonos locales hacia afuera. Cuando digo afuera me refiero al resto del mundo. Y entonces agregamos una condición de no arbitraje entre los bonos locales y los bonos en el resto del mundo, que era la famosa condición de paridad de tasas no cubiertas. Y básicamente esta condición nos decía que el retorno del bono doméstico, es la tasa de interés, tenía que ser igual a la tasa de interés en el resto del mundo, ajustada por la evolución del tipo de cambio. Entonces, efectivamente, si se aprecia el dólar, es como si estuviese durante el tiempo en que opera el bono, es como si incrementáramos la tasa de interés afuera. Porque además de los intereses, vamos a ganar plata por el hecho de que habíamos comprado el dólar cuando era barato y lo vendemos cuando es caro. Okay. La clase pasada vimos lo que pasaba en un contexto de un régimen tipo de cambio flexible, como el que tenemos en Chile. Y básicamente lo que dijimos es que las políticas monetarias, por ejemplo, operación de mercado abierto, y las presupuestarias, por ejemplo, un aumento en el gasto del gobierno, en principio operan como una economía cerrada, ¿no? Entonces tenemos movimientos de curva IS en el caso de la presupuestaria y LM en el caso de la operación de mercado abierto, iniciales como en economía cerrada, pero además de esos movimientos, teníamos que tomar en cuenta el hecho de que podía variar el tipo de cambio. En particular, había que ver el efecto sobre la tasa doméstica. Entonces, si la tasa doméstica um, se ubicaba por encima de la internacional, por ejemplo, como era el caso en una política presupuestaria, esto generaba una apreciación de la moneda doméstica y esto iba a impactar la balanza comercial negativamente y generar un movimiento en la curva IS adicional. Y esto hacía que, aunque la política presupuestaria era expansiva, al final parte de esta expansión, si no toda, podía, podía ser contrarrestada por la depresión del tipo de cambio. Y con la política monetaria vimos que pasaba lo contrario. Uh, la operación de mercado abierto depreciaba la moneda local, lo cual se veía reforzado por una apreciación de la balanza comercial como los productos chilenos o domésticos se volvían más baratos. ¿Sí? Entonces, básicamente, política presupuestaria, política monetaria, hay un movimiento de curva como en economía cerrada, pero este movimiento se ve acompañado de un movimiento en la curva IS um, debido a la apreciación o depreciación del tipo de cambio. Ya, está buscando compartir, claro, es en la compu, no en el iPad. Ok.
Muy bien. Ok. Entonces veamos hoy cosas similares, pero en un contexto de tipo de cambio fijo. ¿Ok? Entonces, voy a escribir, tipo de cambio fijo. ¿Se acuerdan? Entonces, el tipo de cambio fijo es un contexto en que el Banco Central activamente defiende el valor de su moneda. Es un ejemplo que les di. Fue Europa en los 90. eh, un Deutschmark valía como 6 francos, no sé cuánto. Y esto era porque el Banco Central francés de esa época tenía que activamente comprar o vender dólares. Dólares. Marcos, perdón. De manera que efectivamente se cumpliera esta paridad. Entonces, es un régimen que va a ser distinto al de tipo de cambio flexible, ¿eh? Porque si bien cuando vimos en el otro régimen que se ajustaba la curva IS porque se apreciaba o se depreciaba el tipo de cambio, acá esto no puede ocurrir. El Banco Central no, su trabajo es que no ocurra, entonces uno de sus trabajos. Y entonces vamos a ver que van a pasar otras cosas debido al hecho de que él va a tener que comprar o vender dólares de manera que se cumpla la paridad eh, objetivo que tiene el banco en términos de su tipo de cambio. Y la idea va a ser la siguiente. Volvamos a un balance del Banco Central estilizado. ¿Se acuerdan? Antes teníamos activos, teníamos pasivos. Acá estaba la base monetaria, ¿cierto? Y cuando teníamos operaciones de mercado abierto, um, esto nos servía, por ejemplo, para comprar bonos del Estado. ¿Sí? Um, lo que tenemos que agregar en economía abierta son reservas internacionales. Entonces, va a haber otros activos que tiene el Banco Central, interna, porque no voy a tener espacio, internacionales. ¿Ok? Va a haber otro activo que tiene el Banco Central. Entonces, antes con su plata que producía, si quieren, podía comprar bonos. Esta vez puede comprar dólares, ¿ah? Y tener como activo adicional reservas, digo dólares, cualquier moneda extranjera. Seguramente no compra solo dólares, puede tener euros, yenes, etc. ¿Ok? Y entonces, ese stock de moneda internacional que tiene el Banco Central le va a servir para intervenir en el mercado cambiario. Efectivamente, si por ejemplo, pregunta que les hago a ustedes, si el Banco Central anticipa que se va a depreciar el peso, por ejemplo, ¿qué podría hacer con sus reservas? ¿Qué opinan ustedes? Y para entender esto, hay que recordar un poco conceptos básicos de oferta y demanda nomás. Pues pensando en un mercado, el mercado de los dólares, ¿no? Eh, cuando me refiero al mercado de dólar, es como el mercado de dólar por peso, ¿no? Un mercado muy específico. Ashley dice vender dólares. ¿Y cuál es un poco, también lo dice Felipe, cuál es un poco la idea si uno tuviese que basarse en mecanismos de oferta y demanda?
para que aumente la oferta. Y como bien sabes, si sube la oferta, disminuye el precio. ¿Ok? Entonces, la idea es que, habíamos dicho, creemos que se va a depreciar el peso, ¿no? Entonces, el peso va a perder valor. O eso es equivalente a decir que el dólar va a subir de valor. ¿Ok? Entonces, si el dólar sube de valor, que no, con respecto al peso, por supuesto, y no queremos que esto ocurra, una posibilidad es, como bien dicen Felipe y Ashley, es aumentar la oferta de dólares de manera que caiga el precio, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pues sí. Gráfico básico. Acá voy a poner el tipo de cambio, si quieren. Que sería cuánto vale el dólar. Fíjate. Acá está como cantidad de dólares intercambiados, si quieren. Oferta-demanda. Si corro la oferta para la derecha, va a perder valor el dólar. ¿Ya? Entonces, si originalmente la demanda se ubicaba acá, se iba a apreciar el dólar, de repente, vendiendo dólares, se va a volver a apreciar. Así de simple. ¿Ok? Entonces, este mecanismo que tiene en la cabeza, el muy básico de economía, es efectivamente el mecanismo sobre el cual uno se va a basar para defender el valor de la moneda. ¿Ok? Entonces, la idea es que um, cuando uno um, quiera, por ejemplo, apreciar el peso, como bien acaban de decir, tendría que disminuir acá la reserva de dólares. ¿Okay? Ahora, esto no va a tener efecto solo sobre el valor del tipo de cambio, ¿ya? Porque como ven, um, esto es un balance contable, ¿ya? Entonces, si disminuyo la cantidad de activos, tengo que cambiar algo en mi, ¿cómo se dice? En mi balance contable de manera que se reequilibre, ¿no? Y en particular, típicamente, si él vende dólar, va a recibir algo en contrapartida y una posibilidad es recibir pesos. Y esto va a implicar que um, la base monetaria, es la cantidad de dinero en circulación, también va a variar, ¿eh? Porque efectivamente hay dos flujos, ¿no? Si saco dólares del banco, tiene que entrar otro activo para, digamos, porque estamos hablando de intercambio, y este otro activo puede ser, por ejemplo, el peso. En este caso, esta política de defensa del valor de la moneda, ven que se va a ver acompañada, a fortiori, de una política monetaria. Dicho esto, veamos entonces nuestras distintas políticas y, y cómo, perdón, 8:30 de la mañana cuando una hija no duerme bien es difícil. Entonces veamos el modelo ISLM en economía cerrada con tipo de cambio fijo, teniendo en cuenta lo que les acaba de decir. Entonces, la idea es que si anticipamos que se va a apreciar el precio de la moneda local, um, el Banco Central va a actuar activamente de manera a defender la moneda, pero sabemos que esto va a tener consecuencias porque va a generar una política monetaria asociada. Tengo preguntas de Elisa. Profesor, ¿la reserva internacional la puede disminuir? Sí, entonces tú, si vuelvo para atrás, lo que dije antes es que si el Banco Central disminuye sus reservas, entonces tenía dólares, vende sus dólares, entonces ofrece esos dólares al mercado. Y como ofrece esos dólares al mercado, la oferta de dólar en ese mercado va a subir. Es así de simple, Elisa. ¿Okay? Y dice Ashley, ¿podría explicar de nuevo por qué disminuye la base monetaria? Sí, por supuesto, Ashley. Pues déjenme, para ambas preguntas, puedo hacer el mismo modo que hacía antes. Voy a poner Banco Central. Acá voy a poner economía. Desde tener economía,
En este caso, no es solo la economía local, podría ser la economía del resto del mundo. No, no es relevante ya. Entonces tenemos dos flujos. El Banco Central vende dólares. Entonces, hay dólares que se van del banco a una persona afuera, que puede ser alguien en Chile o alguien fuera de Chile. Pero la contrapartida de esto es que él tiene que aceptar un activo, uh, porque estamos hablando de un intercambio. Y, por ejemplo, podrían ser pesos. Entonces, había pesos en circulación acá, y de repente lo que está haciendo el Banco Central es retirarlos del mercado. ¿Okay? Y si los retira del mercado, a fortiori, va a haber menos dinero en circulación y entonces va a caer la masa monetaria. ¿Okay? Y bueno, la base monetaria, como sabemos, está relacionada con la masa monetaria. ¿Okay? Entonces, si quieren un enfoque más simple, es un enfoque sin, podemos poner en lugar de base monetaria acá como circulante y también funciona. Ok, entonces veamos ISLN. Vamos a tener la tasa de interés acá, el producto acá. Vamos a poner una curva LM, una curva IS. Este es el equilibrio inicial. Y en el equilibrio inicial, como antes, vamos a suponer que la tasa local es igual a la internacional. ¿Ok? Muy bien. Consideremos como política un aumento en el gasto del gobierno. ¿Ok? Esto va a ser la política que queremos considerar. Entonces, este aumento en el gasto del gobierno tenía que generar un cambio en una de esas dos curvas. ¿Cuál curva se debería mover por el aumento en el gasto del gobierno? ¿Alguien tiene alguna idea? La IS, excelente Felipe, excelente Ashley. ¿Y hacia dónde se mueve la IS? Hacia la derecha, excelente. Pues la idea es que es la del multiplicador keynesiano, habíamos dicho. ¿Eh? Entonces, la Hacienda, si quieren que compra carreteras, como para dar un ejemplo, o una línea de metro, lo que quieran. Y entonces, empresas que producen bienes públicos, lo que hacen es simplemente producir esos bienes. Esto genera un aumento en el output. Ups. Y este aumento en el output, este 2 es muy feo. Este aumento en el output se ve potenciado por el típico multiplicador keynesiano. Entonces, se reparten más recursos entre la economía. Entonces, la empresa que produce la carretera tiene que contratar obreros, se les va a pagar un sueldo. Y los obreros con este sueldo van a poder consumir, se van a comprar um, algo que siempre soñaron, una PlayStation, no sé en qué número andamos ahora, 6. Entonces la empresa que produce PlayStation 6 también va a expandir su producción y entonces se va a propagar todo este efecto a toda la economía. ¿Okay? Entonces esto se llama mecanismo número 1, sube G, como bien dijimos, más carretera producimos, con los nuevos ingresos se consume más. Las empresas en la economía deciden invertir más porque encima las cosas van bien. Esto genera más ingresos a su vez, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos el famoso multiplicador keynesiano. Esto es el mecanismo número 1. Y después tenemos un mecanismo número 2, que es este aumento en la tasa de interés. Pregunta que les hago a ustedes, ¿se acuerdan por qué subía la tasa de interés? Mecanismo número 2. Les dice Jime,
cada del precio de los bonos. Me imagino que es caída, pero un motivo de transacción, exactamente. Sí, sí, sí. Ustedes le dieron a dos flechitas que efectivamente como, y esto, exactamente. Pues la idea es que, como bien dijeron, dado que sube la producción, estamos intercambiando más. ¿Ah? Y entonces los agentes van a necesitar dinero para hacer esos intercambios, ¿no? Entonces vamos a tener un aumento en la demanda por dinero. Y este aumento en la demanda por dinero, como los agentes quieren más dinero, van a tener que demandar menos bonos. Se demanda, es como una demanda relativa en realidad, ¿no? Eh, demanda por bonos que hay. Esto implica que el precio de los bonos va a caer, como cae la demanda por bonos. Y como bien dijimos, um, la caída en el precio de los bonos es equivalente a tener un aumento en la tasa de interés. Muy bien. Entonces, esto es el mecanismo número 2. Esos dos mecanismos, número 1 y número 2, son los mismos que teníamos en economía hacia abajo. ¿Okay? Y acá sobrevive. Ahora, como estamos en economía abierta, en particular, como la tasa de interés se va a ubicar por encima de la tasa internacional, um, debería haber mecanismos extra. Si tuviésemos un régimen de tipo de cambio flexible, ¿qué pasaría ahora, dado que la tasa de interés está por encima de la internacional? Se debería apreciar la moneda local. Efectivamente, la gente quiere comprar bono chileno y esto debería apreciar el tipo de cambio, ¿no? Pero acá estamos en un régimen de tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo. ¿Ya? Y entonces, esta apreciación de la moneda local, el Banco Central no quiere que ocurra. Su trabajo es mantener el valor de la moneda fija. Entonces, como no quiere que se aprecie la moneda local, ¿qué va a tener que hacer el Banco Central? Comprar dólares, exactamente. Muy bien. Va a tener que comprar dólares, es decir, que acá esta vez en este balance tiene que subir dólares. Y entonces, para, necesariamente, si él recibe dólares, esto va a hacer que va a inyectar más dinero. Y entonces, esta inyección del dinero va a desplazar una curva hacia dónde? La LM. Y en particular, ¿hacia dónde se desplaza la LM? Se desplaza hacia la derecha. Muy bien. Es como una política monetaria expansiva. Ahora, ¿cuánto se tiene que desplazar la LM para que no se aprecie el dólar? Les habíamos dicho, sí, Andrea tiene razón, Felipe, es hacia abajo. El- Gráficamente es lo mismo, pero es más correcto decir que se va hacia abajo. Muy bien, Camila. Muy bien, hasta que llegue a la tasa inicial. Excelente. Entonces, déjame cambiar el color. ¿Qué color podría usar? Dale, este de acá. Va a cambiar. Up. Va a tener que desplazarse la LM hacia abajo. Y entonces esto va a expandir la masa monetaria. ¿Ok? Y como ven, el, el Banco Central básicamente está
amplificando, si quieren, de cierta manera, um, el impacto sobre el PIB. Porque por un lado, subía el output por, por el aumento en el gasto del gobierno. Y esta subida en el output se ve complementado por una política monetaria activa, de cierta manera. Al final del día es como si tuviésemos el impacto de un desplazamiento de la curva IS en un contexto en que la tasa de interés es exógena. Es un poco eso la idea. Profe, disculpe, Sí, ¿por qué la LM se movía a la derecha? porque estamos inyectando dinero en la economía. Entonces, básicamente, si quieres, vuelvo a hacer el gráfico que teníamos antes. Oferta de dinero, inelástica, demanda. Y como bien dijimos antes, tú cuando compras dólares acá, a la izquierda, necesariamente al recibir dólares, tú vas a dar dinero, ¿no? Lo que hacíamos en, ¿dónde lo tengo? En este gráfico de acá. Entonces, hay dólares que van del Banco Central a la economía, si quieren, o incluso al resto del mundo. Y entonces, en contraparte, no, es lo contrario. Es el gráfico contrario. Hay dólares que van hacia el Banco Central y él da pesos al resto del mundo. Entonces va a haber un aumento en la oferta monetaria porque hay más pesos en circulación. Ya me perdí. Y como hay más pesos en circulación, se va a desplazar tu oferta hacia la derecha. Y entonces vas a generar presiones sobre la tasa de interés hacia abajo. Y esas presiones van a hacer que se desplace la LM hacia abajo. ¿Okay? ¿Y cuánto se tiene que desplazar la LM? Se tiene que desplazar suficiente como para que no se aprecie, digamos, la moneda doméstica. Es decir, que esta propiedad que teníamos acá de que la tasa se ubicaba por encima de la internacional. Tengo el WhatsApp abierto desde ayer y lo tengo que cerrar. ¿Dónde está? Allá. Oh, perdón, ¿no? Sí. Y cuando se iguale de nuevo la tasa local con la internacional, ahí sabemos que no se va a apreciar el tipo de cambio. Dice Felipe, profe, en el largo plazo se puede decir que estas políticas generarían inflación. Sí, se puede decir, Felipe. De hecho, en un rato les hablaré de esterilización cambiaria, que es como una política parecida a esta, pero tenemos que agregar un truco adicional justamente para que esto no cambie la masa monetaria. Pero efectivamente, si sube la masa monetaria, esto podría generar en largo plazo la inflación. Ok, esto es una posibilidad. Ahora, esto se puede hacer, dije expandir la masa monetaria, también se puede hacer manejando la tasa, ¿no? Entonces, además de ir comprando dólares, el Banco Central puede decir mantener su tasa fija de manera a no apreciarlo. Y como consecuencia de esto, se va a expandir la masa monetaria por un aumento en la demanda por dinero.
Puede ir también con este lado. Pero el punto es que la LM se tiene que colocar tal que en este punto de acá, de manera que se igualan ambas tasas. Ok. Esto es para la política presupuestaria. Ahora veamos una política monetaria. Partimos de este punto, y igual a I estrella, en un régimen de tipo de cambio fijo. Um, Queremos ver el impacto de una operación de mercado abierto, es decir, un aumento en la oferta monetaria. ¿Ok? ¿Qué debería pasar en economía cerrada con la operación de mercado abierto? ¿Cuál de estas dos curvas se debería desplazar? La LM, ¿y hacia dónde? Hacia abajo, muy bien. Entonces vemos que esto debería generar una caída en la tasa de interés y debería generar un aumento en el output. ¿Por qué la operación de mercado abierto genera una caída en la tasa de interés? ¿Alguien lo quiere recordar? Exactamente, como compra bonos, sube, aumenta. Muy bien, excelente. Um, Como sube la demanda por bonos, sube el precio de los bonos, esto es equivalente a una caída de la tasa de interés. Ahora, después, creo que Ashley me anticipó la segunda pregunta, que era por qué anticipaba el output. Um, y sube el output efectivamente por un mecanismo a través de la inversión, ¿no? Como cae la tasa de interés, um, uno puede decir que cae el costo de oportunidad del capital, entonces la gente en lugar de colocar sus fondos en el mercado financiero, prefiere usarlos para crear una empresa, por ejemplo. O uno podría decir que dado que caen las tasas de interés, cae la tasa del crédito, entonces pedir un crédito para crear un negocio se hace más barato, entonces debería haber más inversión. Entonces, cualquiera de esos dos mecanismos genera un aumento en el PIB y efectivamente también genera un aumento del consumo por el multiplicador que inicia, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, en este contexto, si hiciera esto el Banco Central, la tasa de interés se va a ubicar por debajo de la tasa internacional, ¿cierto? Entonces, y el Banco Central no quiere que esto ocurra, ¿por qué? ¿Por qué no quiere que la tasa de interés se ubique debajo de la tasa internacional? Porque hay tipo de cambio fijo. Y si no hiciera nada, ¿qué pasaría? Se depreciaría la moneda local muy bien, Camila. Efectivamente, el bono chileno rinde más que el americano. La gente no quiere el bono chileno, por lo tanto, no necesita pesos, queda la deuda por peso. Y entonces se debería depreciar el peso. Entonces, si el Banco Central hiciera una operación de mercado abierto,
sabe que esto generaría una depreciación del peso. Dicho esto, ¿qué tendría que hacer el Banco Central para que esto no ocurra? Tendría que vender dólares, exactamente. Tendría que vender dólares. Entonces, como ven, y vender dólares implicaría um, cancelar lo que hizo con otra política que desplaza la LM hacia arriba. Entonces, si quieren, vuelvo al balance del Banco Central. Pongo acá Banco Central. Tenemos activos acá. Tenemos pasivos acá. Entonces, acá voy a poner dinero. Acá voy a poner bonos. Y acá voy a poner reservas. Reservas internacionales. Entonces, hay una primera operación que es subir acá la cantidad de bonos, subir la cantidad de dinero. Pero, como esto debería ser apreciar el tipo de cambio, que tiene que neutralizar esta política, tendría que disminuir la cantidad de dinero, disminuyendo las reservas internacionales. Y al final del día, um, la combinación de esos dos efectos hace que el impacto sobre la masa monetaria va a ser neutro. ¿Okay? Y el movimiento de la curva LM que había generado el Banco Central hacia abajo, lo tiene que compensar con un movimiento hacia arriba. Y al final, bueno, la masa monetaria no, no cambia, ¿no? Porque efectivamente la inyección de pesos la estamos cancelando con un retiro de pesos. ¿No? Entonces, alguna gente simplemente dice que bajo régimen de tipo de cambio fijo se pierde el uso de la política monetaria. Voy a poner acá. Se pierde el uso de la política monetaria. Efectivamente, si quiero usar política monetaria, esto me va a afectar mi tipo de cambio, y entonces la única manera de no afectarlo es no usar mi política monetaria. ¿No? Entonces, en cierta medida, defender el valor de la moneda local, ¿no? Tiene una desventaja, que estamos perdiendo un instrumento de política. ¿Okay? Y en ese sentido, um, bajo régimen tipo de cambio fijo, no podemos usar política monetaria. Ahora, dicho esto, ¿por qué la gente usaría un régimen de tipo de cambio fijo? Porque si uno pierde un instrumento adicional, un instrumento de política, como que solo vemos desventajas por usar este tipo de régimen de tipo de cambio fijo. ¿Cuál podría ser el... Dice Cristóbal, potenciar la industria interna. Efectivamente, ¿por qué podrías potenciar la industria interna, Cristóbal? Si prefieren usar el micrófono, yo estoy a favor a todo esto, ¿no? Que decir todas esas cosas por chat a mí me costaría. Como que una vez que haya redactado todo lo que quería decir, como que el profe ya pasó otra explicación, ¿no? Pero ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué tiene un régimen tipo de cambio fijo? ¿Cómo lo acaba de decir Cristóbal podría potenciar la industria interna? Yo creo que es porque los productores locales se benefician de que lo que es importado termine siendo más barato para ellos y así poder producir a un precio competitivo con lo extranjero. Sí, entonces no es tanto el nivel del tipo de cambio, sino que lo que preocupa a la gente es el efecto vía la volatilidad. Entonces imagínate, eres un productor, eso que dice Jiménez, eres un productor y compras bienes intermediarios afuera.
Y a veces los tienes que comprar, invento. Voy a dar el caso europeo porque en los 90 es lo que hicieron, ¿no? A veces lo que es comprar es francés, ¿y por qué francés? Porque, bueno, a veces lo que es comprar, además te llamas Rubilard, así que francés debe ser de alguna parte, más que yo. Rubillard, más bien. Rubillard o Rubillard, ¿no? A veces lo compras de España, cuando de repente se abarata la peseta. A veces lo compras de Italia, a veces lo compras de Alemania. ¿Eh? Pero todo el tiempo tienes que estar pensando dónde compro mi materia prima, ponte tú. Tengo todos esos países mediterráneos posibles, pero bueno, según el valor de su moneda, a veces le tengo que pedir a uno, a veces le tengo que pedir a otro, y esto me va a generar efectivamente costos organizacionales. O sea, me imagino que debería haber como parte del departamento de finanzas de la empresa se tiene que dedicar a determinar este mes dónde comprar la materia prima. ¿Ok? Y, y bueno, entonces la volatilidad del tipo de cambio genera costos para las empresas y efectivamente si genera costos, uno va a tener menos comercio internacional con sus países limítrofes en este caso, justamente porque por esta volatilidad, ¿no? Y estos costos generados. Efectivamente, disminuyendo la volatilidad de la moneda, uno, perdón, uno podría potenciar el comercio internacional entre países y entonces ahí, al tener mayor comercio, tener mayor bienestar, que es un poco lo que hicieron en Europa en los 90. Y allí dice, entonces el tipo de cambio fijo merma, una palabra que no conozco, pero voy a intentar adivinar, merma un poco el efecto de la cantidad que hablábamos las clases pasadas. Como que cancela. O mimetiza puede ser. Es que no conozco la palabra merma, lo siento, Ashley. Sí, mimetiza, ¿no? Sí, pero ahí es más que competitividad. ¿Sabes? En realidad no. Cuando hablaba de competitividad antes, es que era bueno para uno y era malo para el otro. ¿Ok? Entonces, si se aprecia el peso, bueno, las empresas venden menos, pero la contrapartida de esto es que los americanos van a vender más, o los argentinos, ponte tú. Entonces, digamos que es como el precio relativo. ¿Eh? En este caso, la idea es que vamos a bajar los costos a ambos países porque las empresas de tu país enfrentan menos volatilidad, pero las empresas del otro país, que también están en la misma situación, enfrentan menos volatilidad. Entonces, en ambos casos, puedes tener una asignación más eficiente de los recursos, bajar los costos, y entonces esto puede subir la producción en ambos casos. Entonces, efectivamente, tiene un efecto parecido, pero en realidad es como un win-win en este caso. No es como que le doy una ventaja a uno y perjudico al otro. Sería como la sutileza. Y dice Felipe, la venta sería que desde afuera se vieran como una economía estable de la moneda local. Sí, sí, sí. Y al final es la estabilidad de la moneda que puede tener otras ventajas. ¿Qué les iba a decir? Eso es una primera cosa. Entonces, puede haber beneficios por tener una moneda común. Bueno, acá no es una moneda común, es un tipo de cambio fijo que hacen que podamos potenciar el comercio internacional. ¿No? Incluso los países europeos fueron más allá de esto, adoptaron una moneda común a partir de la década siguiente. ¿Okay? Ahora, hay otro argumento que es que capaz que la política monetaria, si los shocks que afectan Francia afectan a España, por ejemplo, de la misma manera. ¿Okay? Entonces, muchas veces se usa la política cuando un país se ve afectado por un shock, el otro no, y entonces para suavizar
el efecto que le pega a un país, usamos la política en un país y no en el otro. ¿Okay? Al tener una moneda común y al tener que todos los países se benefician de la misma manera, podemos decidir tener una política común, ¿no? En lugar de mirar el caso a caso, ¿no? Podemos decidir tener una política común y todos juntos, digamos, elaborar una política, por ejemplo, monetaria que va en la misma dirección para todos los países. Es decir, que cuando uno necesita usar la política monetaria, muy probablemente el otro necesita usar la política monetaria y al final del día no va a ser tan costoso el hecho de que uno pierda la política específica de un país. Otra manera de decirlo es decir que, dado que las recesiones afectan si quieren todas las economías, ¿no? Podemos mantener esta paridad del tipo de cambio, si quieren, y a la vez luchar todos juntos, si quieren, usando unas políticas monetarias que van en la misma dirección contra la crisis. ¿Okay? Porque estaría el problema si es que de repente la recesión afecta solo a un país, porque este país querría, por ejemplo, usar la política monetaria, pero no podría porque tendría que necesariamente tener un cambio de un tipo de cambio. Si afecta a ambos países, podemos mantener la paridad y en ambos países aplicar la política monetaria. Entonces, esto es otra razón por la cual en Europa se dieron cuenta que capaz que en esa época no era mala idea tener paridad. Entonces tenemos una ventaja que es la del comercio internacional y además la desventaja que tenemos en mente quizá no es una desventaja tan fuerte si es que nuestras economías suelen comportarse de la misma manera y podemos usar una política. Ok. Con esto estoy respecto al tema de ISLM de economía abierta. Pero antes de irnos, vamos a hablar de una cosa que ocurrió el año pasado en Chile. Pues Chile, como saben, lo definimos como régimen de tipo de cambio flexible. Efectivamente, ¿qué les iba a decir? Sí, efectivamente, él deja fluctuar su moneda. Pero no significa que nunca intervenga el Banco Central. Y en particular, intervino el año pasado. No sé si se acuerdan con el estallido. Como el estallido naturalmente limita la producción en Chile, ¿ya? Porque efectivamente si hay revolución, es lo que pasó, revolución en el país, es difícil de hacer negocios, ¿no? Sobre todo que una empresa en el centro el año pasado no es que la tuvo linda. Pues digamos que hubo consecuencias negativas para la actividad económica. Entonces la gente puede tener miedo a invertir en Chile, sin tener idea de qué va a pasar básicamente con el futuro de Chile. ¿Ya? Y como dejamos de invertir en Chile, puede haber efectivamente una depreciación de la moneda local. Y eso es lo que pasó el año pasado. El peso empezó a depreciarse y en algún momento se depreció tanto que el Banco Central tuvo que intervenir. La depreciación del peso, si es muy alta, esto puede ser dañino para una economía, porque primero, esto puede generar inflación, porque si de repente los productos que compramos afuera suben de valor, porque como se deprecia el peso, todo cuesta más caro, esto puede llevar las empresas locales a ajustar sus precios hacia arriba, justamente como para competir, entre comillas, con las empresas de afuera. ¿Okay? Y esto puede generar inflación. Y un trabajo del Banco Central es luchar contra la inflación. Además, una depreciación fuerte de la moneda implica un aumento en el costo de los insumos
Y esto puede ser daño también para la actividad económica. ¿No? Entonces, ejemplos famosos son las crisis petroleras de los 70. Al tener un aumento en el precio del petróleo, muchas economías de la OECD entraron en una recesión porque de repente tienen que pagar costos muy altos. ¿Okay? Entonces, típicamente el Banco Central de Chile intenta no intervenir, pero el año pasado tuvo miedo de que entrara la economía en un ataque especulativo, si quieren, no lo podemos llamar así, que se depreciara mucho el peso chileno y que tuviera costos en términos de inflación y actividad económica para el país. Entonces decidió intervenir. Ahora, como bien dijo Felipe hace un rato, creo que fue Felipe, ¿no? Bueno, no sé, no voy a buscar el chat, pero estoy casi seguro que fue Felipe. Una desventaja de defender una moneda es que esto podría generar inflación a futuro. Efectivamente, si déjenme ver el balance del Banco Central. Activos acá, voy a poner pasivos. Acá voy a poner algo que se llama dinero, si quieren, es masa monetaria. Pero para simplificar, son un stock de pesos que tiene el Banco Central. ¿Okay? No, perdón, que puso en circulación el Banco Central. Tenemos bonos acá y tenemos reservas internacionales. Bueno, pues, por ejemplo, el año pasado tuvo que defender el Banco Central el peso. Antes, como bien dijimos, para defender el peso, la depreciación que estoy anticipando la tengo que compensar con la apreciación del peso. ¿Eh? Y entonces me voy a poner a vender dólares, porque subiendo la oferta de dólar en el mercado, debería hacer caer el precio del dólar, es decir, que en términos relativos se debería apreciar el peso. Entonces, lo que necesitaba hacer el Banco Central era disminuir las reservas. ¿Okay? Ahora, la disminución de reservas puede tener un impacto sobre la cantidad de dinero en circulación. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Felipe dijo, cambiar la masa monetaria, todo bien en el corto plazo, pero en el largo plazo podemos afectar el nivel de precio. ¿Vale? Si como Banco Central no quiere afectar el nivel de precio, por ejemplo, quizá al disminuir las reservas internacionales, voy a tener esos efectos colaterales, si quieren, que quizá no me interesa tener. ¿Okay? Entonces, lo que hizo el Banco Central de Chile el año pasado fue que en lugar de actuar sobre la cantidad de dinero, decidió actuar sobre la cantidad de bonos. Es decir, que esta flecha verde que agrega a la derecha no operó. Y más bien lo que hizo fue subir la cantidad de bonos. ¿Okay? De manera a mantener constante la masa monetaria. ¿Okay? Cuando uno hace esto, se le llama esterilización cambiaria. Esterilización cambiaria. Es decir, intenta defender el valor de la moneda manteniendo constante la oferta monetaria. ¿Okay? Y la única manera que esto funcione es que en lugar de actuar sobre el dinero, voy a quitar esta flecha por las dudas, va a actuar sobre los bonos. ¿Okay? ¿Cuál fue el determinante de las curvas? Que terminó depreciando. Entonces, tú dices el modelo ISLM.
quizá lo puedes hacer con una caída en el modelo IS, ¿no? Ahora, para serte sincero, ¿cómo lo haría un economista? No es usando efectos de demanda agregada, sino efectos de oferta que no tenemos en este modelo. Entonces, habría que poner cosas como la productividad, ¿me entiendes? Y no lo tenemos. Entonces, si quisiéramos hacerlo bien, extenderíamos el modelo en esta dirección, porque solo tenemos efectos de demanda agregada en este modelo. Y estrictamente hablando, los efectos de oferta son importantes, porque es como la eficiencia de la producción que uno tiene en mente. ¿Ya? En ISLM es como que olvidamos un poco la eficiencia. Estamos diciendo, compramos más, entonces producimos más. Pero en realidad nunca hablamos de cómo de bien producimos. Y para esto habría que extender el modelo en esta dirección. Pero una manera barata de hacerlo sería correr la ISLM hacia la izquierda, la ISLM, la IS, perdón, hacia la izquierda y ahí te funcionaría. Pero sí, yo insisto, extendería el modelo de manera a tener como esos efectos de oferta. Okay, entonces, esto es esterilización cambiaria y es efectivamente lo que pasó el año pasado. Como se depreciaba el tipo de cambio, Chile tuvo que vender, el Banco Central de Chile tuvo que vender dólares, pero como no quería afectar la cantidad de dinero, lo tuvo que compensar con un aumento en su stock de bonos, básicamente. ¿Okay? Y esto se llama esterilización en el sentido de que va a dejar neutro el efecto sobre la masa monetaria. ¿Okay? Pues déjenme mostrarles un par de gráficos que alcancé a agarrar anoche. Acá. Ok, no sé si ven o qué ven, ¿dos gráficos o un gráfico acá ven? Dos, muy bien, entonces vamos a dejar los dos. ¿Qué tenemos acá? El gráfico de arriba es la venta de dólares por parte del Banco Central. Como ven, esto parte a principios de diciembre, desde el estallido, como se acuerdan, partió el 18 de octubre, ¿no? Tuvimos un mes así que el Banco Central decía no actuar inmediatamente. Y entonces hasta fin de noviembre, como que, o mitad de noviembre, como que no había actuado de manera significativa, si quieren. ¿Okay? Entonces, acá parte el gráfico 2 de diciembre hasta, digamos, fin de año. ¿Okay? Y ven que ha estado vendiendo todos los días dólares. Y acá les ponen la venta acumulada de dólares que ha ocurrido durante este mes. Y ven que alcanzó una venta de 2.000 millones y medio de dólares, ¿no? Un montón de plata. ¿No? Y acá abajo tenemos un gráfico sobre el stock de deuda del Banco Central. Entonces, dos cosas. Primero, fíjense que los ejes acá no son los mismos. Entonces, en realidad, lo que nos interesa es lo que ocurre acá a la izquierda. Pero tenemos también cosas sobre la pandemia acá que pueden ser interesantes. ¿No? ¿Okay? Entonces, primera cosa, fíjense que el eje no es el mismo. Entonces, nos interesa esta parte chiquitita. Y segunda cosa, ¿qué significa el stock de deuda del Banco Central? Acuérdense, una vez les dije que en Chile el Banco Central no tiene derecho a comprar bonos del Estado, ¿okay? Como se suele hacer en otros países. ¿Okay? Entonces, el mismo Banco Central emite su propia deuda. ¿Okay? Entonces, cuando compra bonos, si quieren, compra bonos que él emitió. ¿Ah? Y los bonos son un reconocimiento de deuda. ¿Ya? Por lo tanto, al ver la deuda del Banco Central, en realidad podemos ver, entre comillas, lo que llamaba el stock de bonos. ¿Ya? Y efectivamente,
por una cantidad parecida, acá se ve a la izquierda, entonces habíamos dicho 2.000 millones y medio, más o menos tuvimos una caída en la deuda, es decir, que él compró bonos en esa época. Y la ventaja de hacer esas dos cosas en paralelo es que efectivamente pudo mantener el valor del peso, digamos, al final del día no lo hizo tan mal, se depreció, por supuesto, pero no entramos en caídas brutales del peso. Y cambió cambió su posición financiera, ¿no? Justamente para neutralizar el efecto sobre la masa monetaria. Y después, bueno, por cierto, ¿qué significa BCP y BCU? Entonces hay dos tipos de bonos para ese, ¿no? Tienen bonos en peso y tienen bonos en UF. ¿No? Entonces básicamente lo que compró, se ve que eran pesos en bonos en UF. Y acá para el estallido ven que hay como operaciones de mercado abierto, si quieren, que operaron y que explican. El estallido, dije, la pandemia que se hace. No sé lo que dije. Pero más adelante, en marzo, en mayo, ahí vimos otras intervenciones que se deben a la pandemia. Ok, entonces esto es esterilización cambiaria. ¿Okay? Con esto estoy para ISLM en economía abierta. Lo vamos a dejar acá. Pasado mañana deben tener una identidad sobre el tema. Respecto al próximo control, deberemos darles información pronto. Y esto. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos la semana próxima. Gracias.